Amigos y familiares han reconocido hoy la figura de Luis Argüelles. El fundador del Museo del Pueblo de Asturias falleció ayer a los 84 años. Mañana será su funeral en Gijón. Luis Argüelles era un auténtico apasionado de las tradiciones regionales. No tiene ningún estudio que lo compare todavía de indumentaria tradicional asturiana, un gran estudioso de les mascaraes tradicionales, un gran paisano col que te pasaba el tiempo volado porque era un gran comunicador y un gran conocedor de la cultura de Asturias y d'otres, Asturianista y erudito, no llegó ni a ejercer como abogado, profesión para la que se había formado por decidir dedicarse en cuerpo y alma al estudio, la investigación y la conservación de las costumbres asturianas. Quienes hoy acuden a la sala número 13 del Tanatorio Gijones de Cabueñes le recuerdan como un hombre siempre con su inseparable boina, siempre afanado por sumar calidad al legado que hoy sirve para conocer Asturias, sus gentes y su historia. Una persona clave para entender la recuperación de la cultura asturiana en los últimos 40 años, especialmente pues con la fundación de este Museo del Pueblo de Asturias, que supone un fito para la cultura asturiana, ya que dentro de él y en el tiempo en el que él desenrolla los labores de gestión del museo, pues hay un importantísimo labor de recuperación de la cultura asturiana, de la lengua asturiana. En ese sentido, bueno, pues hay una pérdida importante y que, bueno, Asturias debe muchísimo a Luis Argüelles. Nos ha dejado el fundador del Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias y del Complejo Cultural de la Gaita, que en él se encuentra. Los restos mortales de Luis Argüelles serán trasladados mañana a la iglesia parroquial de la Resurrección, donde a las 5 de la tarde tendrán lugar los actos fúnebres.